Hola, mi nombre es Gabriel Araya Brenes, soy estudiante de la Universidad San Marcos, estoy cursando la materia de legislación tributaria y el día de hoy, 5 de julio, vamos a proceder con la grabación del video de la consigna asignada, en la cual vamos a hablar del sujeto activo, que viene a ser la entidad pública que tiene el derecho de exigir, recaudar y administrar los tributos, que en Costa Rica suele ser el Estado, por medio del Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Tributación. Y en algunos casos pueden ser las municipalidades u otras entidades autorizadas por la ley para cobrar determinados tributos. Un ejemplo que se ha vuelto muy recurrente en la actualidad es el tema del IVA, el cual el Estado costarricense, representado por la Dirección General de Tributación, es el que hace el cobro de este impuesto que pagamos todos los costarricenses inscritos debidamente en Hacienda por medio de factura electrónica. Ahora vamos a hablar un poco de los tipos de administración tributaria, que serían tres: administración tributaria central, administración aduanera y administración tributaria municipal. Y una manera sencilla de saber qué hace cada tipo de administración lo vamos a ver en este momento. Por ejemplo, la Administración Tributaria Central recauda impuestos nacionales, la Administración Aduanera administra los impuestos del comercio exterior y la Administración Tributaria Municipal recauda los tributos locales para financiar los servicios del cantón, las mejoras, como lo pueden ser carreteras, seguridad, recolección de basura, etcétera, etcétera. Seguidamente vamos a hablar sobre el sujeto pasivo, que sería la persona física o jurídica que por disposición de la ley está obligada a cumplir con las obligaciones tributarias, ya sea pagando impuestos o presentando las declaraciones juradas. Además, el sujeto pasivo se divide en dos categorías: contribuyente y responsable. El contribuyente es la persona física o jurídica sobre la cual recae directamente la obligación de pagar el tributo, porque este es el que realiza el hecho generador establecido en la ley. Un ejemplo puede ser cuando un trabajador de su salario, ya sea semanal, quincenal o mensual, se le descuenta el impuesto sobre la renta. Ahora vamos a hablar del responsable. Es la persona que, aunque no sea quien genera el impuesto, la ley lo obliga a cumplir con determinadas obligaciones tributarias, como recaudar o retener o pagar el tributo en nombre de otra persona. Un buen ejemplo de un responsable son las entidades bancarias que realizan retenciones de impuestos cuando la ley lo establece. Seguidamente hablaremos del aspecto material, el cual responde a la pregunta: ¿qué hecho debe ocurrir para que exista un impuesto? El hecho que debe ocurrir debe ser el hecho generador definido por la ley. Cuando una persona realiza esa actividad, surge una obligación tributaria. Algunos ejemplos que podemos mencionar serían vender un producto o prestar un servicio. Aquí se paga lo que sería el IVA, el impuesto de valor agregado. Obtener impuestos o utilidades. Obtener ingresos o utilidades, y en este caso se genera un impuesto sobre la renta. Importar mercancías al país, ya que sin el hecho generador no existe una obligación de pagar el tributo. Ahora vamos a hablar un poco sobre el aspecto espacial. El aspecto espacial lo podemos entender como un espacio o un territorio determinado donde debe ocurrir el hecho generador para que la ley tributaria sea aplicable.
Cada país establece el territorio donde es aplicable y pueda cobrar sus impuestos. En Costa Rica, la mayoría de tributos aplican a las actividades que la ley considera gravadas dentro del territorio nacional o según los criterios establecidos en cada impuesto. Ejemplo, si una empresa vende bienes gravados en Costa Rica, debe cumplir con las obligaciones tributarias correspondientes. Determina el lugar donde nace la obligación tributaria. Aspecto temporal. Este aspecto también responde a una pregunta. ¿Cuándo ocurre el hecho generador? Este establece el momento exacto en que se considera realizado el hecho que genera el origen del impuesto. Esto es muy importante porque permite saber qué ley aplica, cuándo debe declararse el impuesto y en qué periodo corresponde. Ejemplo, el IVA. El hecho generador ocurre cuando se vende un bien o se presta un servicio grabado. Esto determina el momento en que nace la obligación tributaria. Ahora hablaremos del nacimiento. Esta obligación tributaria ocurre automáticamente cuando se realiza el hecho generador previsto por la ley. Desde ese momento, el contribuyente adquiere la obligación legal de pagar el impuesto, aunque el pago pueda realizarse después. Ejemplo, una empresa vende un producto grabado. En ese instante nace la obligación tributaria. La obligación tributaria nace por mandato de ley, no porque la administración tributaria lo solicite. Ahora hablaremos de la exigibilidad, que sería el momento en que la administración tributaria puede exigir legalmente el pago del tributo. En muchos casos, la obligación ya nació, pero la ley concede un plazo para presentar la declaración y efectuar el pago. Por ejemplo, el IVA puede generarse en una venta el día de hoy, pero el pago se realizará en la fecha establecida por la ley. El nacimiento de la obligación y la exigibilidad pueden ocurrir en momentos distintos. Aspecto cuantitativo. Este determina cuándo debe pagar el contribuyente. Para calcular el impuesto, se toma la base imponible y se le aplica la tarifa establecida por la ley. Por ejemplo, si una computadora nos cuesta 500,000 colones y el IVA es del 13%, el impuesto será de 65,000 colones. Esto nos permite calcular el monto exacto del tributo. Normas de no sujeción. Son disposiciones legales que establecen que ciertos hechos, actividades o personas no están sujetos a un impuesto, porque no realizan un hecho generador definido por la ley. Y aquí es muy importante no confundir la no sujeción con una exoneración. En la no sujeción, el impuesto nunca nace porque el hecho no está grabado. Y en una exención, el hecho sí está grabado, pero la ley lo libera del pago. Ejemplo, si una actividad no está contemplada por la ley como un hecho generador de un impuesto, no existe obligación tributaria. Importancia de los elementos. Estos elementos permiten identificar qué hecho genera un tributo, dónde ocurre
cuándo nace la obligación, cuándo puede cobrarse, dónde debe pagarse y en qué casos la ley establece que no existe una obligación tributaria. Estos conceptos son la base para comprender el funcionamiento del sistema tributario en Costa Rica. Muchas gracias.